Muy bien. Ahora, lo siguiente que voy a hacer es compartirles mi pantalla para iniciar con la presentación. Mientras se comparte la pantalla, pues a quienes se van integrando, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión, donde vamos a abordar precisamente el tema de la promoción horizontal. Muy bien, aquí tenemos ya, les decía, el tema que vamos a ver hoy. Se llama Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica. Y aquí, muy importante comentarles eso y hacer énfasis en la cuestión de que estamos hablando de educación básica. También hay un programa de incentivos para promoción horizontal de educación media superior. Sin embargo, todavía no están determinadas las líneas a seguir, los documentos para ese asunto. Hoy les hago esta precisión porque de repente también tenemos quien nos acompaña de nivel medio superior o superior. Entonces, en ese sentido, preciso es para educación básica, preescolar, primaria, secundaria y recientemente se agrega educación inicial. Bueno, en ese sentido, vamos a inicio. Me voy a ir un poquito rápido para que el mayor tiempo sea precisamente para las dudas y comentarios. En este caso, podemos hablar de que la promoción horizontal es el programa, en este caso de educación básica, que sustituye a lo que en su momento fue carrera magisterial, que a su vez fue sustituido por el programa del K1, que así fue como mejor conocido, y ahora es este programa de incentivos que se refiere precisamente a acceder a un mejor salario, pero sin cambiar de función, ¿sí? Tiene varias disposiciones generales. La primera, pues, es que es un proceso anual, es decir, cada año ustedes son libres de participar y ahorita vamos a hablar también cuáles son los pormenores de esa participación. Este proceso, desde luego que es individual, no pueden hacer equipos para participar. Si hacen el equipo, pues tendrían que poner como una persona beneficiada nada más. En ese sentido, también tiene un carácter de voluntario. Nadie les puede obligar a participar. Si ustedes no quieren, pues no participan y no pasa absolutamente nada, no tienen ninguna sanción. Pero también es cierto que si no participan, pues obviamente no tendrán acceso al beneficio económico que esto implica. De igual forma, no hay un cambio de función, como les decía, es decir, van a ganar más, desde luego, vamos a ganar más, pero nos vamos a seguir quedando con la función. En el caso de docentes frente al grupo, van a tener un mejor sueldo, pero van a ser docentes frente al grupo. Y así aplica para todas las figuras educativas que participen en este proceso. Y acá, por último, en esta diapositiva les quise poner interpretación. La interpretación corresponde a la UCICAM. Es decir, como en casi todos los lineamientos que surgen para promociones o casi todos los lineamientos que sacan para cualquier proceso que tenga que ver con la UCICAM, siempre la interpretación va a estar a consideración de precisamente de la unidad. Aquí no vale que, ves que yo pensé, yo leí, yo interpreté que es esto y es, no. Aquí toda interpretación y cualquier cosa no prevista dentro de la convocatoria, digámoslo así, dentro de los lineamientos, queda a cargo precisamente de la unidad del servicio, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos, pues bueno, cuáles son las características de este programa y aquí hablaríamos un poco acerca de las diferencias respecto a los programas anteriores. Primero tenemos que este programa consta de 8 niveles, ¿sí? Esos 8 niveles son consecutivos, no se puede que estoy en el nivel 1 y me brinco al 3, o al menos no de acuerdo a los lineamientos. En cada uno de los niveles necesariamente tenemos que permanecer 4 años para poder acceder al siguiente. Es decir, si este año yo me promuevo al nivel 1, tendría que esperar 4 años en ese nivel 1 para poder acceder al nivel 2. Y eso, pues bueno, eso es inamovible, al menos con los lineamientos que están vigentes hasta el momento. De igual forma, mencionarles que a diferencia del K1, que es el que estuvo anteriormente a este programa, el incentivo, así como el nivel que ustedes se ganen cuando participen, ya es permanente. Recordamos que en el K1 tenían que esperar un máximo de 4 años y refrendar ese mismo nivel y después poder acceder al segundo nivel. En este caso no es así.
Los niveles que ustedes obtengan, así como el incentivo, repito, se los quedan ya de manera definitiva. Ahora, aquí viene pues parte de lo que nos interesa, ¿verdad? Ok, voy a participar, pero me gustaría saber cuánto más voy a ganar o de cuánto es el monto que me van a pagar además de mi salario. Bueno, en este caso se divide en dos aspectos. El primero que tiene que ver con los niveles, porcentajes y permanencia, que aquí hablamos de que están los ocho niveles, y aquí aparece el porcentaje. En el primer nivel es el 35% de incremento, en el segundo el 65% y así sucesivamente hasta llegar hasta el 205%. Esto es en el caso de las zonas urbanas o semiurbanas. En el caso de las zonas que se denominan como de alta pobreza o de marginación, que necesariamente deben de estar alejadas de zonas urbanas, el porcentaje es mayor, 41% en el nivel 1 y así sucesivamente hasta llegar al 247%. En ese sentido, entonces tenemos que si ustedes trabajan en una zona de alta pobreza o de marginación, el porcentaje que obtengan al ingresar al nivel 1 y en los sucesivos va a ser mayor que quienes trabajamos en las ciudades o en zonas que no están consideradas de alta pobreza. Aquí me gustaría también hacerles una precisión. Si bien es cierto, este es el porcentaje que se va a dar, bueno, pero ¿el porcentaje de qué? El porcentaje se toma en función de la percepción que ustedes tengan de su sueldo base. Es decir, de su concepto 07. En su talón de pago busquen ese concepto, así dice 07, y a partir de esa cantidad que les aparezca, entonces sacan el 35% y eso es el monto que les van a pagar más una vez que ingresen al primer nivel. También mencionarles que ese 35% está sujeto al descuento del ISR, ¿sí? Para que evitar confusiones en lo sucesivo. Ahora, otra pregunta que también recurrentemente surge. Bueno, el 65% que me van a pagar ya es de mi sueldo base inicial y luego el 35%, no. Ese 65% se vuelve a tomar de su 07 inicial de la plaza con la que están participando. ¿Sí? Esto quiere decir que entonces el 205% no va a ser ese 205 del nivel de lo que ya ganaba anteriormente. Aquí tomar en cuenta que el concepto que les va a aparecer en su talón de pago no es que les incremente directamente el 07. Su 07 va a quedar exactamente igual. Lo que les va a aparecer en su talón de pago es otro concepto que sí se refleja en todas las prestaciones, aguinaldos, primas vacacionales y demás, pero que no va a incrementar directamente su 0,7. Por eso es que en este caso hablaríamos de que la base para todos estos incrementos en porcentaje es el 0,7 de su plaza. Hasta el momento, la única manera en que ustedes podrían incrementar su percepción del 0,7 sería ascendiendo de manera vertical, dependiendo de su función, ya sea si son docentes frente a grupo, a subdirectores o a directivos posteriormente, a supervisores y así sucesivamente. Esa es la razón y esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, en este caso, pues bueno, estos serían los porcentajes y en la parte de abajo aparecen la permanencia, que en todos los casos es de 4 años. Ahorita vamos a responder, bueno, aquí aprovecho para responder una de las preguntas que pusieron aquí en el chat. Ahí preguntan, bueno, si yo ingresé y participé y obtuve el K1 recientemente en el último año que se pudo obtener, ¿tengo que esperar 4 años para poder participar en este programa? No, la respuesta es no, no es necesario esperar. Aquí, en cuanto se puso en vigencia este programa, que salieron los lineamientos y posteriormente va a salir la convocatoria, va a poder participar porque prácticamente todos iniciamos de cero, ¿sí? Si usted ya tiene, o si la persona que está ahí ya tiene, que puso la pregunta, ya tiene el tiempo suficiente, los 2 años mínimos para poder participar en el programa, ya puede participar a partir de esta primera etapa porque es un programa completamente independiente a los anteriores, ¿sí? Empezamos todos y todas de cero. Ok. Ahora, ¿quiénes participan en este proceso? Hay varias instancias participantes. La primera, pues desde luego, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la UCICAM Federal, que bueno, ya ha estado emprendiendo algunas acciones, sacando algunos comunicados, sacando algunos lineamientos y posteriormente tendrá que sacar la convocatoria.
Entonces, en ese sentido, ya tenemos a la USICAM y está haciendo su chamba, más o menos, pero bueno, va caminando. También participan la AEF, que en este caso es la autoridad educativa de la entidad federativa, la que antes era la autoridad educativa local, cuestión de términos, básicamente es lo mismo. Que en el caso de las personas que trabajamos en Chihuahua, pues bueno, en nuestro caso es la Secretaría de Educación y Deporte. En el caso de compañeros y compañeras que viven y trabajan en otras entidades, pues cambiará un poquito el nombre. Entonces, de igual forma, van a participar en este proceso, obviamente, además de la persona que va a inscribirse y que quiere el incentivo, pero también va a participar el colectivo del centro de trabajo donde ustedes laboran. Ahorita, bueno, más adelante vamos a abordar este punto específico y cómo es que va a ser la participación de estas personas del colectivo docente. Otro punto importante. ¿Quiénes pueden participar en este proceso? ¿Quiénes podemos o pueden tener acceso a este programa y por lo tanto al incentivo? De entrada, personal docente y técnico docente, personal de asesoría técnica pedagógica y personal con funciones de dirección y supervisión. Podemos preguntarnos, bueno, pero es que aquí no aparecen los subdirectores ni subdirectoras, no aparecen jefes y jefas del sector, ¿dónde queda educación especial y qué está pasando aquí? Bueno, sencillo. Aquí tenemos los puntos generales, las funciones, digamos, generales que existen dentro del sistema educativo. Cada una tiene a su vez funciones específicas, categorías específicas. Por ejemplo, en el caso de personal docente y técnico docente, ahí se incluye, por ejemplo, educación física, también se incluye personal de educación especial, pero cada uno y cada una tiene su clave y categoría que está dentro de precisamente, de esta generalidad, digámoslo así. En el caso del personal de asesoría técnico-pedagógica, bueno, aquí hablaríamos de que a la fecha hay varios tipos de ATPs, en tipos sin afán peyorativo. Están quienes participamos en el examen y tenemos clave, están quienes participaron pero que no les asignaron la clave porque cambió la ley, y están también ATPs por reconocimiento. De igual manera, me parece que en algunos estados, o no estoy seguro si en secundarias también, les llaman asesores metodológicos, que también están dentro de esta categoría que se llama personal de asesoría técnica pedagógica. Y en el caso de personal con funciones de dirección y supervisión, ahí entran desde luego sus direcciones y entran jefaturas de sector. Precisamente por eso es que hago esta aclaración, porque bueno, de entrada podríamos decir, hay figuras que no están contempladas. Sin embargo, sí lo están. Aquí les invitamos a que revisen el catálogo que viene en los lineamientos. Ahí vienen todas las figuras que están dentro del organigrama vigente y ahí seguramente va a aparecer su categoría y la clave que ostenten. Ahora, ya adentrados un poco en el proceso, existen varios elementos multifactoriales, perdón. Lo vamos a dividir en tres partes para que quede un poquito más específico y más claro. De entrada tenemos los requisitos. ¿Qué es lo que necesitamos para poder participar? Y luego, ya una vez que cumplimos los requisitos, ahora, ¿cuáles son los factores que tengo que conjuntar o que tengo que llevar a cabo para poder obtener el incentivo? ¿Sí? Y bueno, ya que conozco los factores, entonces, ¿cómo es que se me van a valorar estos factores a partir de un sistema de apreciación? Y bueno, todo eso lo vamos a ver poquito más adelante. En cuanto a los requisitos, que es la primera parte que mencionaba, lo primero es laborar en un centro de trabajo de educación básica. Eso es indiscutible, pues eso no se puede mover, ¿sí? Si ustedes trabajan en educación media superior o superior, entonces no podrán participar en este programa específico. Desde luego, acá enseguida tenemos desempeñar la función que corresponde a la categoría. Aquí, pues de acuerdo a los lineamientos generales, si ustedes trabajan en primaria, necesariamente deben de tener perfil de primaria, ¿sí? De acuerdo a los lineamientos generales, insisto. Si ustedes tienen licenciatura en preescolar, pero trabajan en primaria, de acuerdo con los lineamientos generales, no podrán participar. Pero aquí pasa algo muy interesante que, pues bueno, podría servir como esperanza o aliciente para quienes están en esa situación. En ese sentido, hay dos opciones. La primera que se ha manejado históricamente y que se maneja todavía según algunas versiones es que si ustedes tienen maestría o un doctorado que tenga relación con el asunto de educativo, pues que del nivel en el que están trabajando,
Entonces, eso les permitiría participar. La otra opción es que se manejan versiones que tienen que ver con que si en el año en el que ustedes les contrataron, el perfil que ustedes tienen fue aceptado para trabajar en el nivel en el que están actualmente, entonces tendrían que dialogar, tendrían que buscar el catálogo que en aquel entonces estuvo vigente y para eso tendrían que acudir a sus autoridades educativas, las locales, las del estado, ¿sí? ¿Esto cómo lo podemos asegurar? Bueno, esto lo tendríamos que checar una vez que haya salido la convocatoria estatal, porque como les acabo de mencionar, lo que ha salido hasta el momento son lineamientos y documentos a nivel federal. Lamentablemente, aquí en Chihuahua, pues desde que salieron los lineamientos y una serie de cuestiones que nos dejan muchas dudas, pues aquí no nos han llevado a nada, o sea, no nos han comunicado, no han salido a decirnos, miren, vamos por este rumbo, nada. O al menos no que nosotros estemos enterados. Eso ya es un asunto que, pues, a mi punto de vista, ya deberían de estar atendiendo. Sin embargo, esas son las inferencias que podemos hacer a partir de la información federal y a partir de información que ha surgido en otros estados de la República. Enseguida tenemos el grado académico de la licenciatura o equivalente. Aquí también hay un apartado que habla de flexibilidad, ¿sí? Pide un mínimo de licenciatura que, bueno, quienes ingresamos hace unos 10, 11 años, poquito más, poquito menos, y quien ingresó recientemente con mayor razón, nos pidieron la licenciatura para poder adquirir una plaza, para poder tener una plaza. Sin embargo, hay personas que ya ingresaron en el servicio hace ya muchos años y que en su momento con la normal básica fue suficiente para obtener una plaza. Estas personas también van a poder participar, ya que en uno de los apartados hace mención de esto de manera muy, muy explícita, ¿sí? Si a ustedes, cuando ingresaron al servicio, les fue suficiente con la normal básica y les dieron la plaza, también van a poder participar porque en ese momento la normativa vigente así lo permitía y por lo tanto también podrán acceder al incentivo. Seguimos con los requisitos. De entrada tienen o tenemos que cubrir el perfil del nivel, grado o asignatura. El perfil del nivel hace referencia a lo que mencionábamos hace un momento. Si estoy dando clases en primaria, necesariamente debo tener una licenciatura, maestría o doctorado que sea afín al nivel de primaria. ¿Por qué les coloqué también grado o asignatura? Porque en el caso de secundarias aplica algo todavía que se complica un poco más, ¿sí? Porque en su momento hubo quien tenía, por ejemplo, licenciatura en historia y le dieron horas a lo mejor en biología o en química, pues entonces el perfil que tienen no es afín a las asignaturas que está dando. Para esto también hay un catálogo que viene también en los anexos del documento que les compartimos en el grupo de Facebook, y ahí pueden revisar cuál es la asignatura que están impartiendo y además de esa asignatura que están impartiendo, pues bueno, también cuáles son los perfiles que pueden impartir esa asignatura para poder participar. Y aquí hago un pequeño paréntesis para secundaria. Para poder participar, el requisito es tener, pues de entrada, esto que les comento de cubrir el perfil de la asignatura y también que esa clase que ustedes estén dando, esa asignatura, tener un mínimo de 12 horas en esa asignatura. Si tienen 11 o menos, no van a poder participar en este programa. Primero tendrían que participar por el aumento de horas y posteriormente ya podrían participar en el programa de promoción horizontal con incentivos. Ok. El otro requisito que manejan, pues es un mínimo de 2 años de servicio ininterrumpidos estos 2 años, ¿sí? ¿A qué se refiere con ininterrumpidos? Bueno, si ustedes pidieron un permiso sin goce de sueldo por 6 meses, por 3 meses, entonces no podrán participar. Necesariamente tienen, bueno, si el permiso es reciente, desde luego, esos 2 años tienen que ser ininterrumpidos. Aquí también hay algunas precisiones que me gustaría compartirles. Primero, las maestras, las compañeras que tuvieron incapacidad por gravidez, esos 3 meses no les cuentan como interrupción del servicio, no, el tiempo sigue corriendo, ¿sí? Aquí no hay ningún problema si hace un mes se les terminó la licencia por gravidez, el tiempo siguió corriendo desde antes, siempre y cuando no hayan tenido un permiso, insisto, un permiso sin goce de sueldo. En el caso de las licencias médicas, por la razón que sea, de igual forma, tampoco están contempladas como interrupción del servicio. ¿Sí? Muy bien. Otro de los requisitos que se manejan es el cuestionario de habilidades socioemocionales.
Aquí, pues bueno, podemos hacer algunas inferencias e interpretaciones en el sentido de que se habla de que como docentes necesariamente en la práctica debemos contar con estas habilidades. A partir de ese supuesto es que las autoridades, la unidad del sistema para la carrera, dicen, bueno, pues vamos a evaluar cómo andan con las habilidades socioemocionales. Por lo tanto, es un cuestionario que se tiene que contestar y que en su momento les voy a mencionar las fechas de cuándo se va a aplicar. Bueno, hasta aquí tenemos lo básico en ese sentido. Y pues bueno, vamos ahora sí con las etapas del programa como tal, ¿sí? Se manejan varias etapas en el documento. A mí me pareció que vienen así como que un poquito confusas porque no hay como que un hilo conductor que te diga, mira, esta es la primera, sino que más bien uno tendría que echarse un análisis, una reflexión sobre el documento completo y a partir de eso entonces ya ir estructurando. Y precisamente eso es lo que buscamos en esta sesión, estructurarles la información para que a ustedes les fuera un poquito más digerible. Bueno, antes de las valoraciones, es decir, antes de que ustedes ya estén en el proceso, antes de que cumplan con los requisitos, antes de que lleven a cabo las etapas, ¿qué pasa antes de eso? Lo primero que pasa y que no les puse aquí es que se emiten los lineamientos federales. Eso no se los puse, bueno, se los pusimos porque ya están. Esos ya los tenemos. Ya tenemos el calendario también, por eso tampoco se los puse. ¿Qué sigue después de esto? Después de los lineamientos, ahora sí viene la convocatoria. En la convocatoria precisamente es donde vamos a disipar muchas de las dudas que tenemos respecto a algunas situaciones en particular, como por ejemplo los perfiles, por ejemplo las licencias, y otra pregunta también que es muy recurrente, bueno, ¿y a quienes les dieron promoción temporal aquí en Chihuahua podrán participar? Porque les dieron una clave diferente, la promoción vertical a directivos o supervisores. Esa es una pregunta que también vamos a tener que esperar para responder, porque la podremos resolver cuando salga la convocatoria estatal y cuando salgan las autoridades de la UCICAM estatal a decirnos, miren, a ver, no se preocupen, está así. Mientras eso sucede, pues lo demás es basado en los lineamientos federales. Por eso es tan importante estar pendientes de la fecha de publicación y de igual leerla de manera muy detallada. ¿Qué más pasa antes de las valoraciones? Pues bueno, el preregistro. Por ejercicios anteriores de promoción y de otros procesos de evaluación, aquí es muy importante que vayan considerando los documentos que le solicitan porque es una especie de formulario el que se requisita dentro de la página del proyecto Venus, o al menos hasta la fecha sigue siendo el proyecto Venus. En ese sentido, pues nos piden, pues básicamente hasta el promedio de la normal y nos piden un montón del número del título, bueno, un montón de requisitos que ustedes deben de tener ya a la mano para poder hacer el preregistro, que en este caso no van a subir ningún documento ni van a entregar nada todavía en el preregistro. Ya en el registro, el que en años anteriores se hizo de manera presencial, en mesas donde teníamos que entregar el título o cédula de la licenciatura como mínimo. Si ustedes tienen maestría, tienen doctorado, el documento federal indica que lo único que acredita un estudio de posgrado es el título o cédula. Quienes tienen maestría tienen que presentar título o cédula. Sin embargo, años anteriores para la promoción vertical, se los comentamos con conocimiento de causa, han aceptado el acta de examen para como comprobante de un estudio de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado. Al menos eso fue aquí en el estado de Chihuahua. Y en cada uno de los estados hay flexibilidad o no en cuanto a esto. Hay estados donde dicen, no, si no tienes título o cédula, o así tengas postdoctorado, no valen para el proceso. Entonces hay que esperar también esa parte de las precisiones. Enseguida, el otro documento que tenemos que presentar en físico, pues es la constancia de antigüedad en el servicio. Para el caso de Chihuahua, habría que revisar en el CIE público, ahí vienen varios tipos de constancias y esperar para ver si alguna de esas nos pueden validar para el registro. En caso de que no, pues bueno, tendríamos que acudir al módulo a servicios educativos para que nos puedan entregar dicha constancia. Afortunadamente, los tiempos de respuesta para acudir se han acortado bastante. Llegan con copia de identificación, talón de pago y menos de 3 minutos su constancia ya está lista. Entonces, eso es una ventaja.
Y por último, pero no siendo todo, desde luego, es el nombramiento definitivo. Sí, esto es lo mínimo que tenemos que presentar, lo mínimo. Lo demás, pues ya sería como que abonarle a lo que para el mayor puntaje dentro del proceso. ¿Sí? Muy bien. Posteriormente, tenemos la valoración de los elementos multifactoriales. Y en esta valoración lo dividimos en estos 5 apartados que vienen así tomados tal cual del documento que emitieron. Primero, ¿qué se va a valorar? El grado académico. Como mínimo debe de ser licenciatura, pero si ustedes tienen maestría o tienen algún doctorado, entonces su puntaje se incrementa. ¿Cuántos puntos? No sabemos cuántos van a dar por maestría y cuántos van a dar por doctorado. Podemos hacer suposiciones, pero no queremos asegurarles algo que todavía no está precisado, porque entonces pues, es irresponsable compartirles información que no sea verídica, porque entonces ustedes o nosotros, todas y todos, tomamos decisiones a partir de esa información y les reitero, no siempre es confiable. Entonces, les decimos lo que hay hasta ahora. Sí se va a tomar en cuenta y si tienen maestría o doctorado les van a dar más puntos, pero no sabemos cuántos. En relación a la antigüedad, aquí también comentarles. Se habla de un puntaje que se va a dar como máximo a antigüedad. Sin embargo, tampoco sabemos cuántos puntos se le va a dar a cada año. El total de los puntos para antigüedad me parece que son 40 puntos como máximo, pero no especifica todavía si, por ejemplo, yo que tengo 11 años de servicio voy a tener 11 puntos, o una persona que tenga 25 años de servicio va a tener 25 puntos. No se sabe todavía si va a funcionar de esa manera o cuál va a ser la fórmula, o si vaya a ser por grupos, por categorías, de 1 a 5 años, tantos. Bueno, más bien sería de 2 a 7, porque con un año no pueden participar. El otro aspecto que se va a tomar en cuenta para la asignación de puntaje es el reconocimiento al buen desempeño. Ahora, en ese sentido, ¿el reconocimiento de quién? Pues bueno, para este apartado es donde entra precisamente el colectivo docente del que le hablábamos al inicio de la presentación. Ahí es donde participa el colectivo docente y más adelante les voy a platicar de manera muy concreta en qué va a consistir en términos generales y de acuerdo con la información que tenemos hasta ahora. Aquí enseguida tenemos alta marginación. Alta marginación, como les comentaba, son los centros escolares que se ubican precisamente en lugares de alta marginación o alta pobreza, alejados de las zonas urbanas. Ahora, yo me cuento entre quienes pensábamos que, bueno, yo pensaba, salí de la normal, estuve trabajando unos años en una comunidad de alta marginación, pues eso tal vez me dé puntos. Y seguramente quienes egresaron de las normales o de cualquier otra institución y trabajaron aquí en Chihuahua, en la sierra, pensamos lo mismo o pensaron lo mismo. Sin embargo, no funciona de esa manera. El puntaje extra que se da para alta marginación es exclusivamente para las personas que trabajan actualmente en alta marginación. Si ustedes trabajaron 20 años en la sierra y hace 3 años llegaron aquí a la ciudad, pues lamentablemente no les va a contar. ¿Sí? Y aquí aplica otro ajuste. Para quienes se ganen el incentivo y se lo ganen en alta marginación y no sé, el año siguiente o el que viene se cambia a la ciudad, no le van a quitar el incentivo, pero le van a hacer la reducción del porcentaje. Recuerden, en el nivel 1, en zonas urbanas, en rurales, perdón, en alta marginación es 41%. Entonces, la persona que se cambie de la alta marginación a la ciudad, le reduce del 41 al 35, se le hace el ajuste. Y viceversa, funciona de la misma manera. Si ustedes se ganan el nivel 1 aquí en Chihuahua, en la ciudad, por citar un ejemplo, se ganan el 35%, se cambian a la sierra, por decir un ejemplo también, bueno, entonces les va a aumentar del 35 al 41. Funciona el ajuste para ambas partes. Y por último, en esta diapositiva, pues bueno, aquí a propósito le pusimos este signo de cancelación porque lamentablemente para muchas y muchos, en cuestión del desarrollo profesional que hacía referencia a los cursos, diplomados, talleres y demás que nos dimos a la tarea de hacer desde el momento en el que supimos que iban a contar. Y pues bueno, además por el gusto de aprender, desde luego, ese no se quita.
y lo que aprendieron ya se nos queda, o lo que aprendimos ya se nos queda. Pero ayer en la mañana, antier en la noche, salió un comunicado que al menos a nivel nacional es completamente verídico sobre que se cancela el aspecto del desarrollo profesional. Es decir, el elemento de los cursos ya no tiene validez para este proceso. Hacen una argumentación de tipo legal, de tipo normativa, que no hay un catálogo de cursos, que podemos analizarlo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, profesional y demás, pero vamos a concluir en que no valen para este proceso. ¿Sí? Insisto, no es que no les sirva a ustedes o que no les haya servido para aprender más, porque claro que se aprende, claro que aprendemos. Sin embargo, para este proceso no tienen validez. Entonces, pues bueno, insisto, aquí el estado de Chihuahua no ha sacado ningún comunicado todavía antes de la sesión. Revisamos las redes sociales, revisamos la página de aquí de Chihuahua y no hay nada al respecto. Pero la UCICAM Nacional sí está el comunicado. Incluso les pusimos ahí en el grupo, no les pusimos el comunicado, pero sí les pusimos el asunto de lo que dice ese comunicado. Entonces, pues bueno, esperar nada más que aquí en el estado se haga oficial, pero pues al final de cuentas dudo mucho, la verdad, que se eche para atrás, que se retracten de esto, porque ya es un comunicado oficial a nivel nacional y aquí en el estado, por más que quieran, pues difícilmente van a poder hacer algo al respecto. Pero bueno, seguimos. El sistema de apreciación. El sistema de apreciación se divide en dos etapas. La primera etapa es el que se refiere a los conocimientos y aptitudes. Y este, a su vez, hace alusión a un instrumento de opción múltiple y que está diferenciado por función. En el documento, en ningún momento, así se menciona, conocimientos y aptitudes e instrumento de valoración. Lo que viene a concretarse sencillamente como un examen de opción múltiple que seguramente o prácticamente ya es un hecho que será aplicado por el Ceneval. Si ustedes ya hicieron algún examen del Ceneval, ya sea de promoción, de evaluación de permanencia, de cualquier examen que hayan hecho de Ceneval, pues más o menos ya sabemos de qué estamos hablando. La diferencia en este caso va a ser el mismo examen base para todos y todas. La diferencia es que, bueno, dentro de ese examen base van a existir algunos reactivos que son específicos para la función. Si estás frente a grupo, entonces van a venir reactivos específicos para tu función. En el caso de quienes somos ATPs, también van a venir reactivos específicos para la asesoría. Pero ahí sí suponemos, y no creemos estar equivocados, equivocadas, en que va a haber una base de reactivos que va a ser la misma para todos y todas, y el resto va a ser algunas especificidades nada más. Muy bien. La segunda etapa del sistema de apreciación, aquí es donde entra el colectivo docente. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, se divide en dos apartados. El primer apartado de la autovaloración y exposición de la práctica educativa es el instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas. Aquí se habla de una especie de encuesta, digo especie porque no sabemos y no conocemos exactamente el instrumento, pero lo que sí sabemos es que este instrumento consta de preguntas abiertas que tendremos que contestar en textos breves. Ahí recomendarles que se concreten o nos concretemos a responder la pregunta sin mucho preámbulo, sin mucha paja, sin, pues tal vez a lo mejor sin referencias tan teóricas, sino más bien responder lo que nos están preguntando. Les puedo comentar a partir de algunas experiencias que he tenido que pues a final de cuentas quienes revisan, nada más revisan que sí estén contestadas las preguntas, que esté contestada la pregunta, que si Vygotsky esto, que si Piaget esto otro, que si Paulo Freire nos dice que así debe ser la educación, no. Ahí la recomendación es que se concreten a responder lo que están preguntando, nada más. Y bueno, enseguida tenemos entrevista por el colectivo docente. Esta consiste básicamente en que se va a formar un comité dentro del colectivo docente que va a hacer una entrevista al la o el participante, ¿sí? Esta entrevista va a ser a puerta cerrada, no se pueden incluir celulares, cámaras, dispositivos de almacenamiento, fotografías, nada, no pueden tomar fotografías ni videos de nada, ni grabar, o al menos eso dice el lineamiento. ¿Sí? No dice de qué les van a preguntar, no dice qué preguntas les van a hacer, nada.
Nada más habla de manera así general que va a ser una entrevista bajo las características que les estoy mencionando. Bueno, en esta diapositiva ya tenemos la concreción de todo lo que hemos platicado. Primero, los elementos multifactoriales, antigüedad. La antigüedad tiene un máximo de 40 puntos. El grado académico, otros 20 puntos. Aquí esto está cancelado porque se refería a la preparación profesional, los cursos, y por lo tanto eran 30 puntos muy buenos, pero que ya no vamos a tener. Entonces, por eso está cancelado. El instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, el examen, que si ustedes pueden fijarse, es el que mayor puntaje tiene, 120 puntos, seguido de la autoevaluación y exposición de la práctica educativa. Que bueno, el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa, que es el que les comentaba que son preguntas abiertas que hay que responder, vale 80. Pongamos así, haciendo un cálculo, ustedes ya tienen el examen y sacan los 120. Y ya tienen la autovaloración y exposición de la práctica, que son 80. Les comento esto porque son los dos elementos que dependen completamente de ustedes, de nosotros, de nosotras, ¿sale? Son esos dos. Si bien el grado académico también depende de nosotros, pero ya a estas alturas no podemos hacer mucho. No podemos hacer una maestría de aquí a que se culmine el proceso. Entonces, en ese sentido, estos dos son los que dependen directamente de nosotros y nosotras. Ya la entrevista, pues esa es valoración del colectivo docente a través del registro de las respuestas que demos precisamente en el ejercicio de la entrevista y que van a ser valoradas por una matriz que va a hacer análisis, comparaciones y a partir de eso va a emitir un puntaje que tiene como máximo 20. En total, tenemos que son 300 puntos, ¿sí? Aquí les puse una nota que también es muy importante tomar en cuenta. Dice, y me voy a permitir leerse así tal cual. Para el personal que al momento de participar en el proceso de selección se encuentre laborando en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de las áreas urbanas, se le otorgará un puntaje adicional, ¿sí? Es decir, quienes trabajan en estas zonas que acabo de mencionar nos llevan ventaja en ese sentido. Y digo nos llevan porque quienes trabajamos en la ciudad o en zonas semiurbanas, pues definitivamente no vamos a tener el puntaje. Si no mal recuerdo, son entre 30 y 40 puntos los que les van a dar por el hecho de trabajar en estas zonas, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí están los puntajes máximos y ahí están los elementos que se van a considerar. Y bueno, ya en términos muy concretos, muy mundanos, se va a agrupar, los resultados se van a agrupar de esta manera. Se van a conformar tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. Quienes estén en el grupo A tienen casi ganado el incentivo. Digo casi porque no es seguro, porque suponiendo que muchísima gente se quede en el grupo A, de todos modos tenemos que esperar a qué tanto presupuesto hay para asignar a este programa. Supongamos que millones de maestros o miles de maestros o maestras están en este nivel, aunque tengan el A, tenemos que esperar a ver cuánto presupuesto se asigna y a partir de eso se hacen las listas ordenadas, ¿sí? Quienes están en el grupo B, le puse palomita y tachita porque la palomita es para quienes están en zonas marginadas, porque ahí se habla de que las únicas personas que pueden acceder al incentivo y se encuentren en el grupo B son quienes laboren en zonas de alta marginación. Si quienes laboramos en zonas urbanas y estamos en el grupo B, definitivamente no vamos a acceder al incentivo, ¿sí? Al menos eso dicen los lineamientos. En el grupo C, pues, labore donde labore, ahí sí no hay acceso al incentivo. Luego, tenemos aquí algunas disposiciones administrativas que me parece son relevantes para considerar. La primera, ¿a qué se refiere con incorporación? Incorporación al programa básicamente es acceder al nivel 1, ¿sí? Participar y acceder al nivel 1, eso es la incorporación. Permanencia hace referencia de que ya estoy en el nivel 1, mi permanencia tiene que ser de 4 años en este nivel mínimo para poder acceder al nivel 2, ¿sí? El nivel 1 ya nadie me lo va a quitar porque ya me lo gané, pero si quiero aspirar al nivel 2, entonces
tendría que volver a participar con un mínimo de antigüedad en el 1 de 4 años, insisto. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, se habla también en algunos de los apartados del documento que los instrumentos de valoración, así como el proceso para acceder al nivel 2, no son los mismos con los que vamos a participar para el nivel 1. En ese caso, no hay todavía un documento y pues bueno, todavía faltan 4 años, poquito más de 4 años para que se pueda acceder al nivel 2, pero no hay todavía determinado cuál va a ser el proceso para ingresar al nivel 2, pero sí se dice que van a ser diferentes. ¿En qué? No sabemos. Y la promoción, pues es precisamente eso, que estamos en el nivel 1 y pasar al nivel 2. Estamos en el nivel 2 y pasar al nivel 3. Y así sucesivamente hasta llegar al nivel 8, con 4 años de antigüedad en cada uno. Así que, pues bueno, vamos haciendo cálculos y supongamos, ¿sí? Que en el mejor de los casos pasamos en cada una de las oportunidades, serían 8 por 4 años, 32 años, más los años que ya tenemos y los que nos quedan en el servicio, bueno, échenle números. Ahí podemos ver más o menos cómo nos va a ir con este programa. Ok, hay varios transitorios en el documento, pero el que les quiero compartir o el que les queremos compartir es este, porque nos pareció que es el más relevante. Los docentes que perciban los beneficios de los programas de carrera magisterial y de promoción en la función por incentivos, el K1, los conservarán en los términos en que fueron obtenidos, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la ley. Quienes tienen o quienes tenemos carrera magisterial y obtuvimos una promoción o quienes tienen K1, se pudieron percatar de que así el concepto de carrera magisterial, así como el K1, aparecen aparte en su talón de pago del 07, ¿sí? Así también van a aparecer los incentivos de la promoción horizontal de bueno, que vamos a iniciar, ¿sí? Así van a aparecer. Entonces, en ese sentido, tranquilizarnos, que no nos van a quitar carrera magisterial, no nos van a quitar el K1, bueno, quienes tienen el K1 no se los van a quitar, y quienes se quedaron, que participaban en el último proceso de evaluación del desempeño y que obtuvieron el K1, ya nadie se los va a quitar tampoco, que bueno, esa ya es la información que se había dado, pero reiterarlo. Recuerden que ese se tenía que refrendar, pues bueno, a ustedes ya no se los van a quitar tampoco, nadie se los va a quitar, ni tienen que refrendarlo. Y otra vez, y retomo nuevamente la pregunta, si participaron hace 2 o 3 años, no recuerdo la fecha exacta, en cuestión y se ganaron el K1, no es necesario que esperen los 4 años que pedía de permanencia el programa del K1. Insisto, empezamos todos y todas desde cero. Es decir, empezamos en igualdad de circunstancias, al menos en ese sentido de la permanencia en el programa. ¿Sí? Muy bien. Otra cosa que me parece, pero sí súper importante para que estemos bien pendientes. Primero, las fechas. La emisión de la convocatoria base. Ahí ha surgido mucha información en redes sociales y en todos lados e insisto, no siempre es correcto, a veces nos confunden más de lo que nos aclaran las cosas. Aquí quisimos ponérselas muy concreta y muy digerible. La convocatoria base es el 22 de febrero, pero esto no significa que va a salir aquí en Chihuahua. Esta convocatoria base se emite a nivel nacional para que las entidades federativas precisamente se basen en ella para poder definir la convocatoria estatal. Entonces, la convocatoria estatal sale hasta el 5 de marzo, ¿sí? Los estados de la República tienen del 22 de febrero a más tardar el 5 de marzo para diseñar las convocatorias estatales y que sean validadas por la federación, ¿sí? No olviden estas fechas. Marzo 5, ahí se emite la convocatoria estatal, o como máximo hasta el marzo 5. Luego, el preregistro se realiza del 8 al 21 de marzo a través de la plataforma, seguramente del proyecto Venus. Si no tienen o hace mucho que no participan en el proceso en su momento era el servicio profesional, ahora la UCICAM, si ya tiene mucho que no participan, les encargamos así encarecidamente que entren al proyecto Venus, que verifiquen que sí se abre su sesión, que sí se abre el apartado de su usuario. Si no se acuerdan de su contraseña, rescátenla de una vez, porque ha pasado que luego, pues todas y todos docentes del país, ¡fum!,
saturan el sistema porque quieren su contraseña y no la recuerdan. Entonces, entren a la brevedad posible. Si no recuerdan su contraseña, rescátenla. Si nunca han participado en un proceso de estos, bueno, pues de todos modos también están registrados y registradas. Y si no, tienen que llevar a cabo un proceso para registrarse. Y todo eso lo tienen que hacer antes del preregistro para la promoción horizontal, porque de lo contrario se los van a comer las fechas. Entonces, ya ha pasado en años anteriores. Entonces, por favor, hagan esto. De igual forma, les recomendamos que actualicen los datos. Si su correo, el correo que tienen ahí ya no se acuerdan o ya ni lo usan, actualícenlo a uno que sí usen. Su número de teléfono, su sede, es decir, dónde trabajan, porque ha pasado también que algunas compañeras que trabajaban en Juárez y nunca cambiaron su domicilio, ya vivían aquí en Chihuahua, trabajaban aquí en Chihuahua y les asignaron su examen en Juárez, porque esa es la dirección que tenían. Y no hubo poder humano que hiciera cambiar de opinión o cambiar el sistema, así que fueron a Juárez a presentar su examen. Entonces, actualicen todo eso, por favor. Luego tenemos el cuestionario de habilidades socioemocionales, que también ya lo mencionamos al inicio, que es del 8 al 21 de marzo. En ese sentido, pues estar pendientes también de las indicaciones y seguramente habrá una infografía o algo instructivo para este proceso. Después tenemos el registro y verificación documental. En años anteriores se ha hecho de manera presencial. Ahorita por la pandemia no se sabe si va a ser de esta forma. Sin embargo, sí es muy importante estar pendiente de la información, estar pendientes de esta información, porque en caso de que no fuera presencial, entonces se tendría que hacer a través de una plataforma. Y estas plataformas funcionan a partir de digitalizar documentos y mandarlos. La otra recomendación que les hacemos es que por si sí o por si no, mejor digitalicen todo lo que van a presentar para que ya no estén batallando con que el escáner no sirvió, con que esto, con que lo otro. Bueno, ya en el grupo les pusimos un tutorial de cómo escanear desde el celular con la aplicación de Google Drive. ¿Sí? Ahí ya pueden revisar y es muy sencillo. Entonces, para que los tengan digitalizados. Luego la encuesta del buen desempeño, que es la que nos hacen, o que más bien que nosotros vamos a contestar, que es una autoevaluación, una autovaloración, es del 10 al 31 de mayo. Nos van a notificar por correo necesariamente y nos van a asignar seguramente un usuario y contraseña si es que no es el mismo del proyecto Venus. La entrevista por el colectivo docente, que es del 1 al 30 de junio, aquí vuelvo a repetir, no sabemos si va a ser presencial, en los lineamientos dice que sí, pero no estamos seguros y seguras, entonces, para que lo consideren nada más. El instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes, concretamente el examen, aquí están las fechas, 26 y 27 de junio, 3, 4, 10 y 11 de julio, ¿sí? Si se fijan, todas estas fechas son del 2021. No se los puse aquí en cada una porque me pareció reiterativo, pero son del 2021, ¿sí? Ahora, aquí vienen otras fechas que también van a hacer que nos brillen los ojos. Primero, instrumentos de valoración de recursos, pues son las fechas que les mencionaba, pero también 26, 27 de junio, 3, 4, 10 y 11 de julio también va a haber exámenes para esa cuestión. Ahora, esta no la pierdan de vista. ¿Cuándo salen los resultados? El 30 de agosto del 2021. Es decir, poquito después de finalizar el ciclo o tal, no, mejor dicho, poquito después de iniciar el ciclo 21-22, ¿sí? Ahí salen los resultados. Se hablaba de que tal vez podría ser hasta el año siguiente o que el proceso iba a durar todo el ciclo, pues bueno, aquí resolvemos dudas y no. Los resultados salen el 30 de agosto. No sabemos cuándo les van a pagar a quienes accedan al nivel, pero sí sabemos que los efectos son a partir del 1 de septiembre, lo que nos lleva a pensar que si pagan, por ejemplo, en octubre, noviembre o diciembre, pues de todos modos habrá retroactivo a partir del 1 de septiembre, ¿sí? Entonces, en cuanto a las fechas, pues básicamente estas son las que les pusimos aquí, son las más relevantes. Y bueno, no perderlas de vista de cualquier manera. Ahora sí, compañeras, compañeros, aquí pues comentarles que seguramente hay varias cuestiones que se escaparon porque pues esta interpretación es a ojos de quienes leímos el documento y quienes hicimos la presentación. Pero seguramente ustedes tienen algunas dudas también, algunos comentarios
Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos sean acá en el chat. Y si gustan abrir su micrófono, también con toda confianza pueden hacerlo. Bueno, mientras se animan, voy a empezar a leer las preguntas que están aquí al principio. Dice, los que ganaron el K1 en el último grupo podrán participar desde este primer año en promoción horizontal. Sí. La respuesta es concretamente sí, sí podrán participar siempre y cuando cubran los requisitos de los que ya hablamos. Pero sí, sí pueden. Siguiente pregunta. Entonces, yo que tengo 3 años de haber ingresado al servicio, ¿no puedo? Depende. Si el nombramiento que te dieron, el nombramiento definitivo que te dieron, ya tiene 2 años o más, entonces sí puedes participar. La permanencia se refiere a que una vez que ingreses al servicio, al nivel 1 de la promoción, ahí sí tienes que esperar 4 años para poder acceder al nivel 2. Pero si apenas vamos a ingresar o vas a ingresar al nivel 1, con 2 años que tengas de servicio, con eso es suficiente. Siguiente pregunta. En el caso de los ATP en secundaria, ¿qué pasaría con los perfiles? Aquí, bueno, tendríamos que hablar de varias cuestiones. La primera, ¿en qué condiciones se accedió a la categoría de ATP? Porque de acuerdo con el lineamiento se reconocen varias, ¿cómo decirlo?, circunstancias de acceder a ser ATP. La primera, por examen y ya con clave, entonces desde luego que se puede. Y en secundaria me parece que también fue así. Si hay ATPs con clave, en secundaria. La segunda sería que se manejan también ATPs por reconocimiento. En ese caso también están contemplados las y los ATPs por reconocimiento. Luego, los asesores metodológicos, que también en algunos estados, en Chihuahua me parece que también existe esta figura que están considerados dentro de ATPs. Entonces, también podrían participar siempre y cuando cubran con los otros requisitos que ya mencionamos. Y luego tenemos otro grupo de ATPs que hicieron examen, que se quedaban a medias en el proceso de inducción. Para ellos y ellas también les será posible participar en cuestión de la promoción horizontal. Entonces, aquí, concretamente en secundaria, pues hablaríamos de que en cuestión de los perfiles, pues habría que ver en este caso específico cuál es su situación, si está dentro de estas 4 que mencionamos o si hay algo aparte. Si es por comisión, que pues bueno, se suponía que las comisiones así tal cual ya no existían, al menos no aquí en Chihuahua, entonces tendríamos que revisar ese asunto. ¿Sí? De manera muy específica a partir de lo que diga la UCICAM y a partir de los catálogos que ya comentamos que vienen en los anexos del documento. Si seguimos con claves de docentes, pues aplicarían las dos cuestiones que les comento. Si se quedaron en la mitad del proceso de inducción, sí. Si son ATPs por reconocimiento, también pueden participar. Esas son las dos opciones que maneja el lineamiento que pueden participar siendo ATPs con claves de docente. Ok. Si aún no llega mi título, aquí tendríamos que ver si es el de licenciatura o si es el de maestría o el título de qué nivel. Porque si es el título de licenciatura, hasta el momento la información es que no podrían participar. Sí, hasta el momento, al menos la información federal. Tendríamos que esperar a ver si aquí en Chihuahua hay flexibilidad, porque muchas veces sí la hay, y con el acta de examen, con eso es suficiente para poder acreditar la licenciatura, pero no siempre pasa. Entonces, lo más recomendable o lo que ideal sería tener el título. Y aquí, pues bueno, no sé, Rebeca Olivas, si hables de título de licenciatura, maestría o cuál, porque bueno, ahí tendríamos que checar eso también. Bueno, puedo hablar. Sí, claro, Era el de adelante. Buenos días a todos y todas. Era el de licenciatura porque estaba en trámite, pero justo acabo de checar que ya pude tramitar la cédula profesional, entonces ya, pues ya quedé cubierta con ese pendiente, pues ya. Excelente, entonces estás dentro de lo ideal, de tener el título y la cédula, entonces no hay ningún problema, sí puedes participar. Gracias. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Julisa o Yulisa, no sé cómo se lea. Quienes tienen, por ejemplo, ingeniería y no les ha llegado el título, tenemos exactamente la misma situación. Lo ideal es el título y la cédula.
o la cédula, cualquiera de los dos. Sin embargo, si tienen acta de examen o algún documento, pues los últimos años lo único que han valido además del título y la cédula ha sido el acta de examen profesional. Eso es lo que ha valido ahí en el UCICAM, en las mesas de registro. Y se los comento porque, bueno, el año antepasado, pasado, no recuerdo, hice el registro para participar en promoción vertical, el que se canceló. Y pues yo todavía no tenía el título de la maestría y me valieron el acta de examen precisamente de la maestría. Sin embargo, pues bueno, habría que checar y esperar a ver qué tan flexibles o no se comportan ahí en la UCICAM, que pues es donde se atora todo este asunto. Bueno, en ese sentido, seguimos con las preguntas. Si alguien quiere abrir su micrófono con toda confianza, ¿eh? Y aquí Ruth Verónica pregunta, ¿educación especial participa? ¿Caso específico psicólogos? Habría que revisar el catálogo. Tengo entendido que sí, porque están dentro de docentes y técnicos docentes, sí, pero habría que revisar el catálogo. Y si en el catálogo hubiera un detalle de que no, entonces tendríamos que esperar a que salga la convocatoria estatal y tratar ese caso específico ahí con la UCICAM estatal. Perdón que insista tanto con este asunto de esperar, porque muchas veces aquí en Chihuahua se hacen algunas precisiones que no se hacen en el resto de la República. Y sería muy irresponsable de nuestra parte decirles, no, no pueden, o sí, sí pueden, porque la realidad es que no sabemos, ¿sí? Hasta que salga la convocatoria. Y también otro elemento es que lo que hace un año fue vigente y que fue válido, este año tal vez ya no, o tal vez se agreguen otras cosas. Por lo pronto, en lo que sale lo que nos comenta. Porque sí, el psicólogo de educación especial, pues sí se le ha puesto muchas pues barreras para poder participar en estos convocatorias. Entonces, no sé si nos pudiera proporcionar el catálogo para irlo revisando en lo que sale, en lo que menciona el estatal, por favor. Claro, bueno, el documento como tal se los compartimos aquí ahorita en el chat. De igual forma, si ya están en el grupo de Facebook, ahí lo compartimos hace unos días. Viene en el documento que se llama, no recuerdo, se llama Disposiciones, exactamente, Programa de Promoción Horizontal por Incentivos en Educación Básica. Pero igual ahorita se los compartimos aquí en un enlace, aquí en el chat, y pues si está en el grupo, insisto, pues ahí ya están los documentos, o si gustan, también está en la página de UCICAM, ¿sí? Ahí vienen todos estos documentos. Y esos son, les digo, no son tomados de alguna otra instancia, son los que emitió precisamente la UCICAM Nacional. Muy bien, entonces continuamos con las preguntas. Tengo 6 años de servicio, pero no soy normalista. Estoy en nivel primaria, ¿puedo participar? Aquí depende de cuál sea el perfil de la licenciatura que tengas, Ludivina. Sí, depende porque si en su momento te contrataron de una escuela que no es una normal y tienes licenciatura afín al perfil y el nivel en el que estás, que en este caso es primaria, entonces puedes participar porque cubres con ese requisito. Pero volvemos a lo mismo. Tendríamos que ver licenciatura en educación. Entonces sí podrías. Ahí sí viene en el catálogo. Ese sí ya lo podemos corroborar. Sí podrías siempre y cuando cubras el resto de los requisitos de los que ya hablamos. Pero en el caso específico de los años, si los tienes, pues habría que ver si tienes tu nombramiento definitivo. Si lo tienes, desde luego que sí puedes participar. Siguiente pregunta. Yulisa Olivas. Soy ATP por reconocimiento. Adelante. Sí, se me hace mejor, a lo mejor no me explico bien ahí en la pregunta. Gracias, buenos días a todos. Mi situación es la siguiente, soy ATP por reconocimiento, tengo 20 años de servicio y hace poco me enteré, la verdad no lo sabía, cuando quise participar en una promoción vertical, que mis claves, era maestra frente a grupo de matemáticas. Entonces, cuando quiero participar me doy cuenta que mis claves son de tecnología, o sea, no tienen la categoría de docente. Entonces, no sé si eso también vaya a ser una barrera para poder participar. Muy probablemente sí sea una barrera, porque, bueno, en todo el documento se habla de una congruencia entre la categoría y el perfil, el nivel y el perfil. En este caso, en cuanto al nivel y el perfil, no tendrías problema porque sí estás en el nivel y tienes el perfil para participar en ese nivel.
Sin embargo, en la categoría, en la función que, la asignatura exactamente que desempeñas y la diferencia que haces entre matemáticas y tecnología, pues me parece que ahí, como tú dices, acertadamente son tomados como funciones diferentes con claves diferentes. Entonces, ahí sí, pues ahí sí insistir, tendrías que esperar a que salga la convocatoria estatal y yo te recomendaría que desde ya hables a la UCICAM para que te puedan orientar al respecto, porque es un caso muy específico que seguramente ocurre a otras personas, pero sí es muy específico y que sencillamente te podían resolver ellos y ellas de la UCICAM. Ahí sí no te puedo dar una respuesta, sería irresponsable darte una respuesta. Gracias, Fernando. Y una última cosa, mi título dice licenciatura en matemáticas. Cuando yo ingresé al sistema me dieron ciencias 2 porque sí cubríamos el perfil, pero ahora el último año dicen que ya no tenemos el perfil, entonces también ese va a ser otro problema. En este caso, lo que se recomienda es que buscar, y ahí sí va a estar un poquito complicado, pero sí se puede, buscar el catálogo de perfiles admitidos cuando te contrataron. Porque si en ese momento te dieron las horas y te las basificaron, quiere decir que en ese entonces sí era válido tu perfil para dar clases en la asignatura que dabas clases. Y pues todos los años ha existido un catálogo, ¿eh? No es que apenas lo sacaron y ya, no, esto ha sido desde siempre. Entonces tendrías que darte la tarea de buscar ese catálogo, de acudir a las autoridades, pues en este caso del nivel, para que te dijeran, ah, sí, mira, aquí está el catálogo y eso te sustenta para poder tener esas horas y esa clave. Más bien lo que me preocupa es la otra situación de la tecnología y matemáticas. Sí, muy bien, Fernando, muchas gracias. No hay de qué, continuamos entonces. Gracias, licenciatura en educación, ok. Patricia dice, buen día, gracias por compartir información. Tengo una duda de saber si los cursos de la CNDH y constancias de diplomas, etcétera, tendrán valor. No, aquí, pues lamentablemente, como les comentábamos durante la sesión, este elemento, este aspecto quedó completamente eliminado. La UCICAM Nacional sacó un comunicado donde dice específicamente que los cursos diplomados y demás no tienen validez alguna para este proceso de promoción horizontal. El argumento que dan, pues básicamente es que no hay un catálogo de cursos válidos y bueno, ahí podemos hablar de que los cursos de los que menciona aquí, por ejemplo, de la CNDH y de otras tantas instituciones, ellos mismos los validaron, les dieron el REBOE, les dieron el reconocimiento. Y ahora resulta que, pues bueno, pues como hay muchos y una serie de cosas y demás, mejor ya no vale. Sí, insisto, el aprendizaje se nos queda, pero se nos hace una injusticia muy grande que quienes se llevan la tarea, el tiempo y el compromiso de prepararse, ahora resulta que no, cuando al inicio sí tenían validez. Pero bueno, concretamente, no valor para este proceso. Aquí ya, Andrés nos hace el favor de compartirnos el enlace donde viene el comunicado precisamente. Entonces, pues bueno, ya no veo más preguntas en el chat. No sé si alguna o alguno de quienes estamos presentes tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno. Adelante. Sí, buenos días, Fer. Nada más comentar, sabes de que la UCICAM por lo regular para los catálogos de los perfiles toma en cuenta los que están en la convocatoria de ingreso. Ahí pueden checar los perfiles los compañeros que consideran la UCICAM para todo este tipo de programas. Nada más, gracias. No hay de qué, de hecho al contrario, gracias a ti por compartirnos esta información y bueno, se me pasó comentarles, compañeras, compañeros, pero no es muy tarde todavía. Quienes tengan una información que desde luego sea verídica y confiable, adelante, porque pues, el hecho de que en este caso yo sea el portavoz de esta sesión no significa que lo sabemos todo y ni mucho menos. Por el contrario, si ustedes tienen alguna información que no hemos mencionado, que consideren que sea de importancia para este proceso, para el tema que estamos abordando hoy,
Bienvenida sea, ¿eh? Adelante, este espacio es para eso, para conversar, para dialogar y para compartir toda la información que tengamos disponible. Muy bien, aquí veo la mano levantada de Yulisa, no sé si se le quedó levantada de hace rato o si quiere participar. No, ya, Ah, muchas está gracias. ya. Muy bien. Bueno, aquí tenemos entonces otra pregunta en el chat. Dice, ¿habrá algunos cursos de preparación para este proceso? Híjole, pues miren, ¿qué les puedo decir? La verdad es que la oferta de cursos de preparación específicamente para este proceso es muy, muy, muy grande. Ustedes en el Facebook o en Internet le ponen cursos para promoción horizontal y pululan por todos lados. Lo que sí les recomiendo, compañeras, compañeros, es que si lo van a hacer, si van a tomar algún curso, pues por favor, no sé, revisen bien a qué cursos se inscriben. Se los comento por experiencia personal y por experiencia, pues bueno, que me han platicado también sobre instituciones, entre comillas, o sobre personas también que se encargan de dar cursos de preparación, pero muchas veces son personas, ¿cómo llamar? Es que no hay otra manera, irresponsables, ¿sí? Irresponsables porque, para empezar, no hay un seguimiento, no hay una validez en cuanto al proceso, y a veces también por el afán de que se los cobran y por el afán de ganar más dinero, juntan a muchísima gente y no les dan el seguimiento adecuado. Entonces, yo no les digo que no se inscriban, desde luego son libres de inscribirse, pero sí tengan mucho cuidado con el número de personas que atienden, con las referencias de la persona o del equipo de trabajo que los va a atender, porque el proceso es un poquito laborioso, sí, pero no es nada que ustedes no sean capaces de hacer. Entonces, pues sí va a haber, sí hay cursos por todos lados. No sé si, ok, aquí está la pregunta. Sí, ok, creo que me fui por otro sentido en cuanto a la pregunta, pero bueno, sí tenemos pensado trabajar círculos de estudio, sí tenemos pensado trabajar algunos materiales que tienen que ver con la promoción horizontal y también tenemos pensado, pues bueno, algunas orientaciones que les van a ser de utilidad. Miren, bueno, en este caso voy a dejar de grabar para comentarles algunas situaciones.